¿Cuántos vinieron con fe hoy? Y hoy Dios quiere decirte que vas a volver con más fe y más confianza. Amén. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Es una palabra muy conocida. Capítulo 11, versículo 1. Todos conocemos esta palabra. Y Dios me dio un ejemplo de un hombre que fue usado por la fe, que fue usado por Dios. En este capítulo vemos que también nos habla de Abraham, de los antiguos, de cómo por la fe ellos pudieron conquistar y hacer las proezas que Dios hacía. Amén. Y era todo por fe. Vamos a leer este versículo que ya la mayoría lo sabemos. Hebreos 11, 1. Dice así, la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acá la palabra nos dice lo que es más la definición de fe, según la Biblia, amén. También investigué un poquito y la busqué según Google, y podemos ver que la fe dice que la palabra fe proviene del hebreo que quiere decir emum, entre paréntesis está la verdad, y del griego pistis, que quiere decir creencia, o sea, que podemos decir que la fe es creer y convicción de la seguridad que tiene una persona o certeza de lo que piensa. Amén. Todos sabemos que llegando a este lugar Dios nos llena de fe. También en el mundo nos pueden caracterizar por Él tiene fe en Dios, o te pueden preguntar cuál es tu fe. Y hoy Dios quiere decirte que la fe que tenés se tiene que renovar, que la confianza que tenés se tiene que renovar. Amén. Vamos a dejar el contexto de fe un segundo y vamos a leer entre todos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Yo tengo la nueva versión internacional y también está en la pantalla. La pueden seguir ahí conmigo. Es donde Elías, el profeta Elías, se cruza con los profetas de Baal, ¿no? Primera de Reyes, capítulos 18, versículos 22. Vamos a leer entre todos. Ahí también lo tienen en pantalla. Dice así. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes que escojan cada uno de ellos. Los descuarticen y pongan pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le voy a prender fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ahí seguimos leyendo, dice, los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Ellos decían, Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Pasamos al versículo 28 que dice, comenzaron entonces a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas que los dañaban con sangre. Pasó el mediodía y a la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie le respondió. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Decí conmigo, lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor. Alrededor cavó una zanja que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio del vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac
y de Israel. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo, tu siervo, he hecho todo en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lambió el agua que había en la zanja. Cuando vieron todo esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Acá la Biblia nos relata el pasaje en el cual Elías se tiene que enfrentar a los profetas de Baal. La tierra donde vivía Elías venía una sequía. ¿De qué venía? Me sale el maestro de escuelita acá, tanto hermano. Venía una gran sequía. Elías en ningún momento miró la sequía. Elías en ningún momento quiso ver lo que estaba pasando del otro lado. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo: Elías, necesito que vayas allá y te enfrentes con el rey y que le digas, y tienen que hacer lo que yo le voy a ordenar. Entonces hizo Elías, se levantó y volvió a esa tierra. Elías sabemos que venía de muchos procesos que Dios le había dado. En un momento estuvo por tanta sequía, Dios lo mandó a una cueva en la cual había un arroyo que no se secaba y lo alimentaban los cuervos. Después Elías se tuvo que ir de ahí porque se secó el arroyo y se va a la casa de una viuda, a la cual ahí estuvo la resurrección del hijo de la viuda, y Dios alimentó a esa casa hasta que sobreabundó. Todo esto son relatos anteriores a esto que hizo el profeta Elías. A lo primero vemos como Dios se revela. En su palabra dice que Dios se reveló y lo mandó. Y Elías anunció ante el pueblo y mandó a llamar a todos los profetas. Vengan, eran 450 profetas de Baal. Baal era un dios ajeno. Baal era un dios en minúscula, como dice siempre la pastora. Pero habían muchos profetas, 450 de Baal, de Acera, que eran dioses de esa época. Y dice que los dos tenían que construir un altar cada uno. Estaba el altar de Baal y el altar de Dios, que era el que construyó Elías. Dice que los profetas de Baal dieron brincos, cortaron el buey, hicieron disparates, dice la palabra en esta versión. Hicieron tantos disparates, pero nada respondió. Estuvieron del mediodía hasta el sacrificio vespertino, o sea que estuvieron todo un día completo. Y dice que ellos oraban a su Dios, clamaban a su Dios, pero nada pudo pasar. Y después llega el momento de Elías, en lo vespertino, en la noche, y llega el momento de Elías. ¿Y qué había pasado por tanto disparate? El altar de Elías que había construido se había destrozado por completo. ¿Y qué hizo Elías? Reparó el altar. Acá Dios me empezó a hablar y decía, él había construido un altar, estaba lleno de fe, todo. Pero ¿qué hizo el mundo? ¿Qué hizo los profetas de Baal? Destruyeron el altar que Elías había levantado. Dios me empezó a hablar acá y me dijo, hay muchos altares hermosos que se están levantando. Pero por causa del mundo, por causa de los profetas de Baal, por causa de los dioses del mundo, se están destruyendo a poquito. ¿Qué hizo Elías? Reparó el altar. Tomó 12 piedras, cada una que representaban a los hijos de Jacob. Eran 12 de cada tribu. Y dice que reparó el altar en el nombre del Señor. ¿Qué haciendo? En el nombre del Señor todo, representando en el nombre del Señor. En esa época se acostumbraba mucho a hacer sacrificios con la sangre de lo que era un carnero o una oveja. Eso como que purificaba en ese momento a los israelitas y como que no podían tocar cosas inmundas. Y si tocaban algo inmundo, Dios los mandaba a hacer el sacrificio. Después llega la promesa que es Jesús, y Jesús se muere y se resucita a sí mismo, y desde ahí no hace falta que el pueblo de Dios haga esos sacrificios matando animales ni nada de eso. Eso era para que la sangre del animal, como que lo que estaba el hombre contaminado, vaya al animal. Y le tenían que dar de lo mejor a Dios en ese altar. Vino Jesús, rajó el velo y no hace más falta. Ahora tenemos comunión directa con Dios. Tenemos una conexión directa con el cielo. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Elías reconstruyó el altar. ¿Qué hizo? Reconstruye el altar, hace el sacrificio a Dios y ora. Dice, Señor, Señor. Imagínense 450 profetas de Baal, de un Dios ajeno, nada que ver a Dios, que hacían lo que querían, todo, con un pueblo en sequía,
Imagínense. Y un hombre orándole a un altar, matando un buey. Uno solo versus 450. Era así. Pero ¿qué hace? Ora. ¿Y con qué lo hace? Con fe. ¿Sabes por qué tenía tanta fe? Porque había alguien que lo había mandado. Y ese alguien nada más y nada menos era Dios mismo. Dios mismo le dice, tomá, andá y hacelo. ¿Qué hizo? Tuvo él confianza en Dios. ¿Qué hizo? Tuvo confianza y dijo, Dios, revélate. Si me mandaste a este lugar no es para que me dejes así nomás, sino que tu fuego encienda y queme todo este altar que se construí. ¿Qué hizo Dios? El fuego descendió y se glorificó. Amén. Pero Elías reconstruyendo el altar, había algo que pasó que también me llamó muchísimo la atención y lo tomé como una revelación de parte de Dios. En el pueblo había sequía, no había agua. Los granados se secaban, animales morían, había una completa sequía. Dios siempre lo protegió a Elías. Pero ¿qué había para el altar? Cántaros de agua. Dice que había 4 cántaros de agua que llenaron el altar. ¿Y qué pasó? Habiendo sequía, el altar que era para Dios rebalsó. Acá, ¿sabes lo que me dijo Dios? ¿Sabes por qué rebalsó el altar habiendo sequía? ¿Cómo puede rebalsar algo de agua si hay sequía? Priorizó el altar. Le dio la prioridad a Dios. Lo único que tenía se lo dio a Dios. Tenían poca agua. Esa poca agua que tenían dijo, pónganla en el altar, que es para Dios. El altar rebalsó. ¿Y sabe para qué hizo eso Elías? Agua y fuego como que no combinan. Pero el Dios que es el Dios de lo imposible lo puede hacer. En donde hay agua, Él puede llevar fuego. Amén. Un pueblo lleno de sequía. En sequía estaba. No llovía hace mucho tiempo. Pero había agua para el altar de Dios. Quiero decirte una cosa. Que cuando tenés para Dios, cuando disponés para Dios, no importa que no tenga nada. Siempre que priorices a Dios va a rebalsar. ¿Puedes estar en sequía? Sí. ¿A tu alrededor hay crisis? Sí. Priorizar el altar y si es para Dios va a rebalsar. Amén. Dios mandó el fuego, el altar se destruyó, dice que la envió todo el agua, al buey también Dios lo quemó con el fuego. Y el altar que hizo Elías, ¿qué pasó? A Dios le agradó. Él reconstruyó el altar. Acá podemos ver como también Elías, siendo profeta enviado por Dios, confió en Dios. Confió en todo momento en su palabra y en ningún momento dudó. Dice, él tenía una convicción y un pensamiento certero que decía, Dios me dio este pensamiento, hay que hacerlo así. 2 bueyes, hacemos esto. Tenía el pensamiento de Dios, el pensamiento del cielo, un pensamiento certero. Y él ya estaba viendo algo que nunca había visto. O sea que estaba visualizando. Eso es fe. Acá en Hebreos tenemos muchos ejemplos de fe. Dice que Enoc fue traspuesto, Sara, habla de Abraham, de Jacob, habla de todas muchas personas que tuvieron fe. Son muy conocidas las historias. Pero Dios me llevó esta historia en particular para decirme esto. Hay altares hermosos que se están construyendo. Pero ¿qué pasa? El mundo nos quiere derribar. Y te quiero decir una cosa. Que mientras que priorices el altar de Dios, no va a haber falta alguna. Mientras que tengas confianza en Dios, no te va a hacer falta alguna. Es más, va a rebalsar de la unción. Va a rebalsar del agua. En un pueblo en sequía, rebalsaba el altar de Dios. Iglesia, yo podía ver cómo este hombre priorizó el altar y lo reconstruyó. El mundo lo quiso derribar, lo reconstruyó. Mató el buey, hizo el sacrificio. Soy insistente en esto porque así lo era Dios mientras que lo leía y lo preparaba. Reconstruyó el altar. ¿Sabes lo que es fe también? Obrar solo porque Dios manda. Obrar solo porque Dios manda y Él te dice hacelo, hay que hacerlo. Eso es confiar en Dios. Cuando escuchás la voz de Dios, ¿cuántos sabemos distinguir la voz de Dios? ¿Cuántos sabemos? La voz de Dios no es que va a venir una voz y va a decir, Emanuel, haz esto. No, son pensamientos que vienen a tu cabeza que pasan más de tu conciencia, va mucho más. El Espíritu Santo obra en tu vida y te dan pensamientos. ¿Cuántos alguna vez escucharon la voz de Dios diciéndole algo? ¿Cuántos muchas veces fueron guiados por el Espíritu Santo? Este hombre fue guiado por el Espíritu de Dios. Dios mismo le habló y se reveló. Así como te habla de vos, así se le reveló a él. Con voz audible se le revelaba. Hoy tenés al Espíritu Santo. Y no hace falta escuchar la voz de Dios en todo su esplendor. Si Dios quiere, lo va a hacer. Amén. Si Dios quiere, va a revelarse a su vida. Y así como lo reveló con el pueblo de Israel cuando estaban con Moisés, lo puede hacer.
hacer en tu vida. Pero Dios se revela en diferentes maneras, amén. Y le mandó. ¿Y qué hizo Elías? Fue con confianza e hizo todo lo que Dios le mandó. Amén. Dios me dijo, hay que poner la fe en marcha. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estás convencido hoy? ¿A quién le crees? ¿Sabes qué, iglesia? Estamos en tiempo en el que parece muchas veces que nuestra fe quiere decaer. A mí mismo me pasa. Pero ¿qué tenemos? La promesa de Dios, el Espíritu Santo, que prometió estar contigo a cada momento y que nunca te iba a dejar solo. ¿Amén? ¿Cuánto tienen al Espíritu de Dios? Amén. O sea que Dios no te deja solo en ningún momento. ¿Amén? Hay que poner la confianza en Dios en marcha. Hay que poner eso que se llama fe, esas dos letritas, fe, hay que ponerlo en marcha. ¿Amén? Obrar solo porque Dios manda y estar completamente seguros de lo que Dios dice. Si Dios te dijo algo y sabes distinguir la voz de Dios, empezá a obrar. Muchas veces también me pasó a mí que sentía el Espíritu Santo, que me hablaba y no lo hice. No lo hice y después del tiempo veo la consecuencia de que no hice lo que Dios me mandó. ¿Por qué? Me faltaba fe, me faltaba confianza en mí mismo y en Dios. Porque cuando tenés confianza en lo que Dios manda, tenés confianza en vos mismo. Y decís, no me importa lo que me diga el mundo, yo sé que mi Redentor vive y Él se va a revelar. Eso es confiar en Dios. Hoy Dios quiere renovar tu confianza. Hoy Dios quiere que tu fe salga más fortalecida. Porque de eso se trata este camino, de tener fe, iglesia. Este camino, una vez lo dijo Rubén, que lo ministraron y le dijeron que este camino no era por vista, sino por fe. Y a mí también me quedó. No es por vista. Es estar convencido de lo que pensamos. Y es tener visualizado lo que nunca vimos. Eso es. En este momento tenés planes seguros, tenés proyectos, anhelos. A mí Dios me lo dijo hace poquito a través del pastor. Una vez me dijo, vos tenés una promesa de Dios y tenés proyectos. Yo tengo un proyecto que es a futuro, que me lo guardo para mí y después cuando Dios lo cumple, voy a testificar. Yo creo y tengo la fe que voy a testificar del proyecto que tengo. Amén. Pero es a futuro. Y yo tengo fe de que en un momento lo di por muerto. Lo di por muerto. Y en estas semanas, en este tiempo, Dios me dijo, empezar a reconstruir ese anhelo. Amén. Y el pastor una vez subió a su casa y me dice, ¿ves todo esto? Lo hizo el Espíritu Santo. Solo la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Siguió la voz de Dios. Siguió los planes de Dios. Esta iglesia se construyó también con los planes de Dios. Amén. Porque en los planes de qué hombre cabe hacer todo esto. Dios abrió este lugar con guiando a personas. Y unas personas que son los pastores se decidieron a hacerlo y por fe está este lugar. Porque en un momento su fe se activó. Amén. Confiaron en la voz de Dios e hicieron. Es hermoso porque también, a esto no te lo digo solamente que lo leí, sino que yo teniendo 16 años pude experimentar lo que es la fe. Pude experimentar lo que son los milagros de Dios y creer en fe. Una cosa es hablarlo y otra cosa también es vivirlo. Y lo puede vivir, iglesia. No importa en el lugar que estés, no importa el cargo que tengas, no importa. Si te determinás a vivir por Dios, tu fe se va a encender. Dice una canción, mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Que parte de que la fe se encienda es también volverte a levantar. Volver a reconstruir ese altar que el mundo estaba derribando. Eso es un altar hermoso. Y Dios hoy quiere reconstruirnos. ¿Cómo? Teniendo confianza, haciendo lo que Él manda. Amén. En el libro de Santiago 2:14 dice así. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongo que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni para vestir y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho y alimentate bien. Pero no tiene alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve eso? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y al menos que produzca buenas acciones, esa fe está muerta y es inútil. De ahí Santiago 2:14 hasta el 17 en la versión NTV, nueva traducción viviente. Dice acá también la palabra, ¿tenés fe? Amén. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos la certeza? ¿Tenemos el pensamiento? Bueno, pongámoslos por obra. Dice que si vos ves a alguien que está pasando mal o no tiene comida,
hay un plato de comida o algo que te sobra en casa, no que te sobra, que tenés para dar, que Dios lo dejó ahí para dar. Así también como yo muchas veces recibí la bolsita de amor, como mi familia recibió la bolsita de amor, vos también podés dar. Pon esa fe en marcha. O muchas veces también vemos a alguien mal y decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? No, yo estoy mal por todo esto. Y escuchamos todo por lo que está mal y le decís, no estés mal. ¿De qué me sirve eso? Estoy peor, porque vos me dijiste no estés mal, no voy a estar mal. No. Si vemos a alguien que está en circunstancia, en cosas, en pruebas, le podemos aconsejar según lo que el Espíritu Santo nos diga y mandarlo también a los líderes, pastores, que también ellos están para aconsejar. Si ves a un hermano que está cayendo, vos tenés una mano para ayudarlo a levantar, iglesia. No solamente yo tengo fe, creo en Dios y escuchar el problema para que solamente el problema, hermanos, quede en mí, sino buscarle una solución todos juntos, porque de eso se trata este camino. Dice la palabra que si uno cae, va a estar su hermano para que lo levante. Esta es una iglesia que no se levanta a sí misma, sino que tenés a alguien al lado tuyo o ves personas al lado tuyo. ¿Ves a alguien que está? Yo veo a muchas personas hermosas que están acá. Amén. Y también sirve para que me ayuden a levantar. Así como vos en un momento caes, hay hermanos que te ayudan. Pero es parte de poner la fe por obra. Amados hermanos, ¿de qué sirve decir uno que tiene fe si no demuestra con sus acciones? Hay que empezar a accionar la fe. Hay que empezar a hacer más carne la palabra, iglesia. Amén. Tenemos un lenguaje que es hermoso nosotros. Como hijos de Dios tenemos un lenguaje que es hermoso, es el lenguaje del cielo. ¿Cómo lo aprendo ese lenguaje del cielo? Acá tenés las instrucciones. A mí me cuesta leer la palabra, hermanos. ¿Que no? Soy joven, no es excusa tampoco, pero cuesta. Pero también viene el Espíritu Santo y me dice, Emma, ¿te estás olvidando de algo? Y yo, sí, Señor. Y no lo hago con carga, no voy a leer la palabra porque me encanta también. Me gusta aprender de Dios leyendo su palabra. Parte de tener fe y accionar es empezar a usar el lenguaje de Dios. No puedes hacer nada por tu cuenta. ¿Qué dijo la palabra el domingo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es parte de accionar la fe. Mencionarlo a Dios en todo momento. La fe por sí sola es muerta. Tenés fe, tenés convicción, tenés pensamientos, tenés visión, tenés todo, pero por sí solo es muerto. ¿Qué le falta a la fe para accionar algo? Es el movimiento, oración. Fe y oración, ahí va. Vos orás con fe y le decís, Señor, mira, tengo esto. Señor, paso por esto, pero tengo fe en el que tú vas a hacerlo. Eso es confiar en Dios. Empezar a accionar, a hablar la palabra de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Amén? ¿Por qué hay que tener tanta fe? ¿Por qué hay que tener tanta confianza? Vos te puedes preguntar. ¿Sabes qué? Dios te lo manda. Ese Dios que nunca te deja, ese Dios que nunca te dejó ni te abandonó, Él te dice, confía en mi hijo una vez más. Volviste a caer, confía en mí una vez más. Parte de la fe es confiar, o la mayor parte de la fe es confiar en que Dios va a hacer. Amén. Te quiero leer en Filipenses 1:6. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, terminada, hasta el día que Cristo venga. Dios empezó una buena obra en vos. Si hoy llegaste a este lugar, tenés una buena obra, una buena actitud. Si tenés planes, proyectos o anhelos, ¿sabes lo que dice Dios? La buena obra que yo comencé en tu vida la voy a perfeccionar hasta que el día que Jesús venga. La buena obra que hoy está empezando en este lugar, los buenos proyectos que hoy están empezando en tu vida, en mi vida, dice Dios, lo voy a perfeccionar. Eso es confiar en Dios. ¿Sabes lo que te dijo Dios? Confía en mí. La buena obra que estoy empezando la voy a terminar. Eso es confiar en Dios. Decir, Señor, sé que por mi cuenta no doy más. Sé que por conmigo mismo no puedo más. Pero sé que la buena obra que empezaste, la vas a terminar. Cuando sentís tiempos de muerte, tiempos de dificultad, no vas a morir. Tenés una buena obra y un propósito, que Dios lo va a cumplir en tu vida y la va a terminar. Amén. Confía en Dios. Es de valientes, de atreverse a confiar en Dios. Dios se reveló a Elías. Le dijo, hace esto y esto y esto. ¿Qué hizo Elías? Hizo eso y eso y eso. Pero ¿por qué estaba confiado en Dios? Completamente seguro de que Dios iba a responder. Estar seguros, iglesia, de que Dios, ese Dios de Israel, de Abraham, de Jacob, el Dios que estuvo con Moisés en el desierto, el Dios que estuvo con Jesús cuando el diablo se le presentó en esos días de ayuno, ese mismo Dios que no dejó caer a nadie,
no deja caer cuando nos aferramos a Él y nos agarramos de su mano, ese Dios está contigo. ¿Y qué te dice Dios? Confía de nuevo. Hijo, necesito que empieces a reconstruir de nuevo el altar. Esto es cosa de todos los días, iglesia. El altar todos los días, por palabras del mundo, se puede derribar. El altar todos los días, por situaciones o disparates del mundo, se puede derribar. Muchas veces llegamos, mirá esto, Señor. Tampoco orar no es siempre, Señor, santo, bendice a los huérfanos, a la viuda, tú sabes. No. También me tocó orar desde el momento en decir, Señor, no aguanto más. Mirá qué injusticia. Y vos me puedes decir, ¿cómo le vas a hablar así a Dios? En jóvenes el año pasado, en jóvenes adultos también Dios me dejó muy marcado eso. Tenía la posibilidad de venir la posibilidad de venir y se hablaba mucho de eso. De que a veces no tenemos la gana de orar a Dios, Señor, Padre Todopoderoso, sino que la mejor oración es con tus propias palabras. No das más, tu fe se acaba de decirle, Señor, no doy más. Mi fe se está acabando. Señor, no doy más, no te siento cerca. Eso es orar. Esa es la verdadera oración que me va a Dios. La verdadera oración es esa, no la que está llena de puras palabrerías, iglesia. Amén. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Orarle así a Dios. Te va a tocar circunstancias en las que va a aparecer sequía. Pero mientras que priorices el altar de Dios, va a rebalsar de agua. Va a rebalsar de agua, amén. El pueblo estaba en sequía, pero ¿cómo que el altar se llenó hasta llenar la zanja? O sea que tu altar se va a llenar de Dios, amén. Mi altar se está llenando de Dios. ¿Para qué? Para derramar al mundo. No, Dios no te llena solamente para que el Espíritu Santo esté solamente en vos, sino que tenemos familia, tenemos amigos fuera de la escuela, y no es estar todo el tiempo, arrepiéntase, Cristo viene ya. No, porque ya como que eso cansa al mundo, y como que ya están cansados de eso, sino empezar a hacerlo con estrategias, con amor. Y capaz que a veces no hace falta nombrar a Dios, ojo, no. A veces no hace falta, porque si vamos Dios, podemos cansar. Sino accionar. Accionar la confianza que tenemos en Dios y esa fe es parte, amén. Dios se va a revelar. Y si estás llenando tu altar de agua en tiempo de sequía, ¿para qué es? Para que rebalse la zanja. No digo que el mundo sea una zanja, para que rebalse el mundo, a lo natural, a lo carnal, amén. Elías hizo sacrificio, eligió un buey y no creo que haya elegido el buey más flaco. No creo que haya elegido lo peor, sino que para Dios eligió lo mejor. Habían 450 personas adorando y haciendo disparate, y un hombre orándole al Señor diciendo, Señor, revelate a mi vida, quiero que hagas esto para que te puedas revelar. Dios mandó el fuego. Después Elías oró y la sequía cesó. ¿Por qué? Porque Dios mandó de su lluvia. ¿Pero qué hizo? Puso la fe y la confianza en acción. Amén. Hay que accionar, iglesia. Y la fe que tenés hoy no se tiene que apagar. Va a costar, iglesia, sí. Pero Dios te dice de nuevo, volvé a confiar en mí, porque yo vencí al mundo. ¿En el mundo vamos a tener aflicciones? Sí. Pero confía que tu fe no se apague. Yo vencí al mundo. Vos solo no lo vas a vencer. No vamos a llevar el mundo por delante, sino que el que vence al mundo es Dios. ¿Quién venció a la muerte? Jesucristo. Ese Jesús que venció a la muerte, que se levantó de la tumba, ahora vive en tu corazón y en mi corazón. Lo tenés a Jesús. Confía. Que tu fe se vuelva a encender. Amén. Hablemos por fe. Hablemos el lenguaje de la fe. La fe es un pensamiento certero. Es una visión que tenemos que tener. Visualizar, iglesia. Muchas veces no vemos nada, pero yo veo que mi Redentor vive. Muchas veces el mundo está en sequía, pero el altar de Dios tiene que tener agua. Amén. Yo creo en Dios. Y yo le creo a Dios. Algo es creerle a Dios y creerle a su palabra. Iglesia, tenemos que empezar a creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a sus promesas, creerle a sus palabras. Y es cuando más tiempo de aflicción venga, es cuando Dios te va a dar las fuerzas necesarias. Amén. Creo en tus promesas, Dios. Dios va a cumplir su propósito en mí hasta terminarlo. Él está al mando. Si Dios está al mando, nada más. Si Jesús está en tu barca, dijo en una predica el pastor, nada más hace falta. Jesús puede estar dormido, despierto, pero si Jesús está en tu barca o está presente, Él va a calmar la tempestad. Es cosa de decirle, Señor, acá estoy, mírame. Eso es fe, iglesia. Eso es fe. También se venía hablando mucho en estos días del egoísmo.
lo habló la pastora, también lo habló nuestro hermano Nico, se venía predicando bastante. Y si tenés fe, no es para hacer mi fe. No es solamente para que quede en vos, sino que ponerla por acción y por obra también incluye a los demás. Empecemos a incluirnos más con los que no tienen fe. El mundo nos caracteriza por cuál es tu fe. Te preguntan, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees vos? Y decile, yo creo en Dios. Y hacelo. Empezá a que tu fe no sea una fe egoísta, en la que solamente busques tus beneficios, sino en la que también tu fe sea encendida a esta iglesia. Sos parte de esta iglesia, sos parte de este ministerio. Y si tenés fe, también puedes decir, Señor, yo creo que por fe este lugar se va a llenar de adoradores. Señor, yo creo que por fe y por tu palabra y para tu gloria este lugar se va a llenar de adoradores, va a haber un renuevo. No tiene que ser una fe egoísta. Se viene hablando mucho del egoísmo, todo eso. Amén. Los que venimos en los cultos venimos siguiendo esa palabra. Lo dijo la pastora también el domingo. Que no hay que ser egoístas, sino que si tenés fe, empezá a pensar un poco en lo demás. No es tampoco todo el tiempo en pensar en lo demás, no. También tenés que pensar en vos mismo, cuidarte, todo. Pero hay momentos en los que dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Si tenés fe, no es para ser egoísta, sino que si a alguien le falta ropa, si a alguien le falta comida, somos una iglesia, la iglesia esta es una iglesia generosa, amén. Es una iglesia en la que si te falta ropa, Dios te da. En la que si te falta un paquete de fideo, Dios te provee. Amén. Amén. Es el lugar de la promesa de Dios que dice donde fluye leche y miel. Y si vos también tenés, puedes dar. Tengo experiencias también en la escuelita. En la escuelita que yo estaba, había nenes que no tenían nada. Y yo tenía algo. O en la escuela, cuando iba a la primaria, le faltaba un lápiz a alguien y yo lo partía a la mitad y le daba a alguien. Siendo un niño. Pero ¿por qué me inculcaron la palabra? ¿Sabes qué? Este ejemplo te dice inculcar la palabra. Inculcar la palabra. Muchas veces no entendía nada, No entendía nada de lo que me decían o de la palabra que me inculcaban. Pero cuando era el momento la podía comprender y me venía a memoria. No es en vano lo que estás haciendo. Alguien en un momento oró por mí. En un momento alguien dijo, Señor, bendice a Emanuel. Puede ser mi familia, mi mamá o los pastores. Y no es en vano, iglesia. Porque hay un ejemplo. Que inculcar la palabra e inculcar la fe no cae en rocas, no cae en un ambiente con espinas, sino que cae en buena tierra. Que la semilla de fe que hoy estás llevando, esa semillita de mostaza que hoy estás llevando, caiga en la buena tierra. Y ahí la montaña se va a mover. Amén. En un momento de la Biblia, en un pasaje, un hombre va corriendo a Jesús y dice, Señor, sana a mi criado que está muerto. Era un centurión. Y dijo, no hace falta que vayas, solamente di la palabra y mi criado, y ese hombre sanará, revivirá. Estaba muerto. ¿Y qué hizo? Di la palabra y él sanará. Ese centurión que sabía que había un Salvador, que había alguien en quien restauraba, que había alguien en quien resucitaba a los muertos. Había alguien en el cual podía confiar. Fue corriendo a Jesús y le dijo, Señor, solamente decí la palabra y va a sanar. ¿Y qué le dice Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios quiere hallar fe en ti. Y ¿sabes lo que halla en vos? Es gracia. Porque si estamos por acá es por los beneficios de Dios sin merecerlos. Si tenés fe es un beneficio de Dios que no merecemos, pero Dios nos lo regala, iglesia. Amén. Estoy seguro, dijo, de que el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta acabarla. Y no va a terminar hasta el día en que Jesús venga. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Confía, porque el que está empezando una buena obra en ti, la va a acabar. Si es Dios el que está empezando a ponerse en marcha en tu vida, confía, no va a decaer. O en un momento puede que decaiga, pero ¿para qué? Es para demostrar su gloria, iglesia. Amén. Si tenés fe como un grano de mostaza, ese grano de mostaza va a mover una montaña. Lo dice su palabra. Hay que empezar a ser portadores de la gloria de Dios. El libro de Habacuc 2:4 dice así. Te lo leo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ojo que la fe, cuando no tiene acción, la fe no te salva. Lo que te salva es intentar vivir una vida en sanidad y que se perfeccione con Jesucristo.
Pero dice que el por fe vivirá el justo. Pero el que se enorgullece a sí mismo no tiene un recto corazón. No puedo encontrar gracia en él. Pero el que vive por fe, ahí se halla gracia. Iglesia, si hoy yo estoy acá hablándote es por gracia y por la misericordia de Dios. Amén. En un momento me tocó activar mi fe, como a vos también. Pero te quiero decir, confía en Dios. Confía en Dios. Que el que está empezando la buena obra en ti la va a terminar. La fe necesita obras. Elías, escuchando la voz de Dios, teniendo un pensamiento certero y visualizando el altar, obró, Dios se manifestó y el fuego consumió ese altar, no hubo más sequía. Priorizó el altar, donde no había agua, Dios hizo que rebalse. ¿No tenés nada? ¿Te falta algo? Confía en Dios, porque donde hay sequía, su gracia va a rebalsar. Amén. Vos lo podés tomar, no sé, para lo que te haga falta en este momento, no sé yo. Yo no sé, el Espíritu Santo sabe por qué momento de sequías pasás. Puede ser espiritual, puede ser económico, no sé. Pero priorizando el altar no va a hacer ninguna falta. Reconstruyendo el altar no va a hacer falta. Amén. Dios quiere que seas un portador de su gloria, pero tenés que tener confianza en aquel que te salvó. Dios quiere revelarse a través de sus maravillas. Dios quiere revelarse. Amén. Todos tenemos fe en este lugar, porque por fe hoy nos levantamos y dijimos, voy a la iglesia. Buscando algo de Dios, nos levantamos y dijimos, voy a la iglesia. Capaz que ahora tu fe está en el punto máximo, podemos decir. Pero en un momento va a faltar, o a mí también, van a haber tiempos de aflicciones, o el día malo puede venir, porque todos los días tiene su propio afán. Pero ¿qué quiere decirte hoy, Dios? Confía en mi hijo, que yo te sostengo. Confía en mí, en mi palabra. Hablemos el lenguaje de Dios. No puedo hacer nada por mi cuenta, Señor, lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Amén, iglesia. Acá es confiar, no es ver, sino tener una visión. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de Dios, convencidos de su palabra, que si Él dijo, Él lo hará. Tenés promesa, al igual que yo tenés propósito. Todos tenemos propósito. Y el propósito se va a cumplir, iglesia. Amén. Dios es tan grande y tan maravilloso que a través tuyo se quiere revelar. Dios siendo Dios. Dios quiere revelarse a sus hijos. Pero hace falta algo, que es poner por obra la fe. Empecemos a confiar de nuevo en Dios. Empezar a levantarte de nuevo y decir, Señor, confío en ti, aunque veo que todo está pata para arriba, confío en ti. Señor, confío en tu palabra, en tus promesas. Amén. ¿Cuántos vamos a volver a confiar en Dios? ¿Cuántos se van a volver a levantar y van a decir, Señor, renueva mi fe? Amén. Ponete de pie y vamos a empezar a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que la fe que se está encendiendo nunca se apague. Que el primer amor que hoy estamos teniendo de nuevo jamás se apague. Que el altar que hoy estás reconstruyendo jamás se apague. No pongas todavía la canción. Vamos a orar. Estés en un lugar en el que Dios abrió para que puedas poner por obra su fe. A ver, levanta tu mano y decirle, Señor, aquí estoy. Te pido que hoy renueves mi fe. Señor, aquí estoy. Úsame. Me entrego por completo a ti. Espíritu Santo, aviva el fuego a mí. Espíritu Santo, aviva la buena obra en mí. Espíritu Santo, necesito de tu presencia. Porque sin tu presencia, nada puedo hacer. Porque sin tu unción, mi fe no funciona. Iglesia, tenés que empezar a hablar como Dios. Hoy una fe se está encendiendo en tu vida. Voy a contarte un testimonio rapidito. Una vez, teniendo 14 años, Dios me trajo a memoria y quebrantó mi corazón. Teniendo 14 años, todos saben, o la mayoría, que mi mamá Rosita sufre de los bronquios, los pulmones. Y una vez, tanto frío hacía en el lugar que vivíamos, tanta humedad había, que estaba en una cama, estaba con mi primo y mi hermano, y en un momento cerró los ojos y no se supo más qué se hizo. En un momento cerró los ojos y no se encontraron signos vitales. Iglesia, Dios me lo trajo a memoria. Teniendo 14 años, inculcaron la fe en mí de chico.
En un momento no se encontraron signos vitales. Por 2 minutos no respondió mi mamá. ¿Sabes lo que Dios me dio la sabiduría de hacer? Puse una canción en ese momento. Puse una canción de confianza en la que me gustaba mucho. Prendo el celular y le pongo abajo la almohada la canción. Y me voy a limpiar. Así como si nada, me voy a lavar los platos. Ya estaban todos pensando lo peor. No habían signos vitales. 2 minutos que no respondía. Y yo lavando los platos. Diciendo, Dios, tú tienes el control. Y no se va a acabar. Eso es confiar en Dios, iglesia. ¿Sabes qué? Después puedo ver cómo mi mamá se levanta de nuevo. Eso es confiar en Dios. Ese Dios que una vez lo hizo, lo va a volver a hacer. Por eso me toca hablar de la fe y decirte que tu fe no decaiga. Confía en Dios. Vamos a cantarle con confianza a Dios. ¿Sabes que el Dios que está en el trono? El Dios que está en el trono se quiere glorificar en tu vida. Dios es fiel. Él puede y es más grande que el gigante que vas a enfrentar. Por siempre firme estaré, dice esta canción. Hoy es tiempo de que tu fe se empiece a renovar. Empezá a caminar por fe. Caminaré por el fuego. Vas a caminar por el fuego y por la oscuridad. Por la oscuridad. Pero tenés la luz de Cristo. Caminaré por las aguas. Sobre todo tu Dios está. Sobre todo tu Dios está. Confiemos. Dios es fiel. Él puede. Que se escuche la iglesia que Es confía en más Dios. grande Cántalo con que confianza, gigante que con fe. pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Por siempre en el trono reina. Tú reinas. Tú estás en el trono. Entrónate en la adoración de tu pueblo. Entrónate en la confianza de tu pueblo. Mira la fe. Mira la fe. Entrónate, Señor. Entrónate, Jesús. Iglesia, Él está en el trono. Él está en control. Él está en control. Dale el control al Espíritu Santo. Empezá a confiar de nuevo. Empezá a confiar de nuevo. Levantate en fe. Levantate en fe. Levantate en fe. Es tiempo de despertar. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de que tu altar empiece a rebalsar de gloria. En tiempo de sequía, tu altar va a empezar a rebalsar de agua. Prioriza el altar del Espíritu Santo. Prioriza el Espíritu Santo. Y en tiempo de sequía va a rebalsar ese altar. ¿Por qué? Teniendo confianza en Dios. Lo que Dios te dice se va a cumplir. Por eso tenés que confiar en Dios. Lo que Dios te dice lo va a terminar. La buena obra que hoy empezó en ti se va a perfeccionar hasta que el día que Jesús venga. ¿Sabes qué? Hoy decí conmigo, mi fe está renovándose. Mi altar se está reconstruyendo. Todo para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de mi vida. Señor, mi vida es tuya. Señor, mi confianza es tuya. Y en ti deposito mi fe. Voy a empezar a creerte más aún. Más que ayer y más que Dios se va a glorificar. A creer más. Y ese Dios que lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Amén. Créele, créele. Y tu altar se va a empezar a llenar, iglesia. No sé, lo tengo que decir de nuevo. Reconstruir el altar y se va a empezar a rebalsar. Pídele la guía del Espíritu Santo. Pedirle la unción del Espíritu Santo va a empezar a encender el fuego. Todo para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ti. No tengas una fe egoísta.
sino que pensá también en el que alguien puede estar necesitando. Activa tu fe, porque si no tu fe es muerta. Hijo, empezá a confiar de nuevo. Yo estoy al mando. Hijo, yo calmé la tempestad. Hijo, yo vencí a la muerte. Hijo, hice llover cuando había sequía. Confía en mí de nuevo. Hoy tu confianza se va renovada en Dios. ¿Cuántos se van creyendo que Dios hará? ¿Cuántos se van creyendo que tienen la victoria ganada por medio de Jesús? Dale un aplauso a Jesús y renova tu fe.